Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 11. Romanos capítulo 5, del versículo 12, voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hasta el versículo 15 he leído. Hasta hoy nosotros terminaremos explicación de Romanos capítulo 5, pero nosotros tenemos que repasar, porque alguno todavía no ha escuchado o seguido de este capítulo 1. Solamente yo quisiera presentar ante ustedes como resumen lo más importante donde ubica. De primero, Romanos capítulo 1, el versículo 1 así dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Al principio, apóstol Pablo estaba enseñando, presentando que Jesucristo era Hijo de David. Pero lo más importante es, Jesucristo se resucitó de su muerte con gran poder de Dios, a través de el Espíritu de santidad se levantó de la muerte. En el mundo hay mucha clase de las religiones, pero ninguna religión está explicando sobre la resurrección. Porque el ser humano cuando va a morir ya termina. No va a vencer contra la muerte. Pero únicamente nuestro Señor Jesucristo se resucitó, también hasta ahora está vivo. También nuestro Señor Jesucristo un día va a regresar al mundo para arrebatar a los salvos al cielo. Por eso nosotros podemos tener la esperanza con nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el Salvador, el que venció contra la muerte, también cancelación del precio de pecado del mundo para que nosotros seamos justificados. Mucha gente estaban teniendo duda y pregunta. Cada día estamos cometiendo, entonces cada día en mi corazón surge mal pensamiento, no puedo cumplir el mandamiento de Dios. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Yo soy justo o yo soy pecador?
En aquel entonces usted tiene que recordarse de la palabra de Dios en esta palabra. Cada día, cuando tenga duda y algo de incomodidad, entonces tiene que leer esta palabra. ¿De qué? Romanos capítulo 3. El versículo 23. Así dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la obra de nosotros. Porque eso es el resumen de todos los hombres del mundo que están destituidos de la gloria de Dios. Significa que cometieron todo. Pero el versículo 24, esta palabra permanece para siempre. Por eso tiene que recordarse de esta palabra, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que aprovechar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna. En el mundo no utiliza una cosa eterna, el tiempo eterno, cancelación eterna, no. Perdón eterno. Únicamente el vocabulario que está utilizando eterno, eso es como las cosas que permanecen en el mundo de Dios. En el mundo de Dios eternamente permanece la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. ¿Están de acuerdo o no? Jesucristo era sumo sacerdote que podía quitar el pecado del mundo eternamente. Pero ¿cuántas veces Él tenía que rociar con su propia sangre ante presencia de Dios para cancelar nuestros pecados? ¿Alguien sabe? Antes de establecer nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, habían muchos sumos sacerdotes. Desde Aarón, ese hermano mayor de Moisés, hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, llevando casi 1500 años. Normalmente, ¿no? En el año solamente un sumo sacerdote existía. Muchos sacerdotes estaban. Pero sumo sacerdote normalmente tenía que estar uno. Entonces, cada vez al año, sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo podía llevar la sangre de un cabrío para rociar sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. ¿En dónde? En el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. 7 veces. En esa manera podía hacer la redención de un año. No podía quitar el pecado futuro. Por eso hay diferencia. En la sangre de Jesucristo alcanza hasta fin del mundo. Desde el tiempo de Jesucristo, cuando Él iba a ser crucificado, desde aquel tiempo permanece para siempre la sangre de Jesucristo. Es decir, que en la sangre de Jesucristo tiene gran valor para tapar todos los pecados. No estoy hablando según mi entendimiento, sino que eso es la obra de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que reconocer, aceptar. Jesucristo tenía gran poder para limpiar el pecado futuro. Porque si no hubiera quitado el pecado futuro, entonces nuestra vida, desde nacimiento, como yo nací como 1966. Desde aquel tiempo yo puedo darme cuenta que eso es tiempo pasado.
según mi norma de mi tiempo. Pero yo no soy como protagonista del mundo. Protagonista del tiempo, de historia del mundo es Jesucristo. Porque tiene que poner la norma del tiempo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde Jesucristo hasta nuestra vida, todo tiempo es futuro para nuestro Señor Jesucristo. No es que desde hoy calculando ayer o hace 60 años, sino que calculando del norma de tiempo de Jesucristo, calculando de nuestra vida, todos son tiempo futuro. En aquel entonces no podía creer fácilmente esa palabra, por eso produce una palabra, como dice, así enseña los teólogos. Jesucristo murió en la cruz. En aquel entonces solamente llevó el pecado original de Adán. Por eso nosotros no tenemos pecado, pero una parte, el pecado original de Adán, ya no tenemos. Por eso nosotros lo que estamos cometiendo cada día, ese pecado, así o sí nosotros tenemos que limpiar por la oración, por arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo también aprendí con esta manera. Desde alumno hasta que entendiera la verdad, siempre yo calculaba si la verdad Jesucristo era mi Salvador. Número uno, mi Salvador. Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo se resucitó. Pero yo soy pecador. ¿Por qué? Yo creí que Jesucristo solamente quitó la mitad de mi pecado. La mitad. Se divide. Dos pecados. Uno es el pecado de Adán. Ya llevó la verdad. Esa palabra para decir nadie puede decir contra de esta ideología. Pero no mucha gente está de acuerdo. Todo lo que estoy cometiendo también incluye dentro del pecado del mundo. Jesucristo, ¿qué tipo de pecado llevó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado original de Adán. ¿Así está escrito San Juan capítulo 1, el versículo 29? Pregunto. ¿Así está escrito? No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado original de Adán. ¿Así está escrito? No está escrito. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, el pecado del mundo. ¿Desde cuándo inicia el pecado? ¿Desde cuándo inicia el mundo? El mundo inicia el tiempo de Adán. También el tiempo de Abraham también incluye en el tiempo del mundo, ¿o no? Sí. En el tiempo de nosotros, sí. Pasaría como 100 años futuro. Todavía nuestra generación que todavía no ha nacido, pero al nacer ellos, de sus pecados incluye en el pecado del mundo, ¿o no? Porque todavía no se terminó el mundo. Por eso, hasta fin del mundo, desde el principio hasta fin del mundo, todo pecado, ¿quién tiene que encargar? Se llama Jesús. Jesús tenía que cargar todos nuestros pecados. También Jesús tenía que cancelar el precio de pecado ante presencia de Dios con su propia sangre. Por eso según la palabra de Dios dice que Jesucristo ingresó en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión celestial, en el lugar santísimo,
y luego obtenido eterna redención, y luego, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Se ha sentado a la diestra de nuestro Dios hasta que regrese. Él está sentado, dice, sentado. Ya, siendo sumo sacerdote, ¿cómo está trabajando? Cada día está trabajando para limpiar, purificar, matando ovejas o purificando con su propia sangre. No, ya una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Esta palabra es del Evangelio o no es el Evangelio? Ese es el Evangelio. Pero mucha gente tiene miedo de leer Hebreos porque no alcanza a entender por su sabiduría. Por eso, tapando del libro, no quiere leer ni quisiera escudriñar en el libro de Hebreos porque es difícil. Ya, veamos, voy a presentar ante ustedes Hebreos capítulo 9. El versículo 11 y 12, voy a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, que el tabernáculo de reunión hay dos tipos. Uno es el tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés. Ese se llama el tabernáculo de reunión terrenal. Es una copia de original. Entonces, según esta palabra, dice que Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial para limpiar el pecado del mundo. ¿En dónde? En el lugar en el tabernáculo de reunión celestial que hizo por mano de nuestro Dios. Así dice. Por eso, escuchando esta palabra, nosotros tenemos que imaginar que en el cielo existe el tabernáculo de reunión original. También, ¿quién podía ingresar en el lugar santísimo? Solamente sumo sacerdote. En la tierra, 10 del mes séptimo, sumo sacerdote una vez solamente al año podía quitar el pecado de Israel. Pero tenía límite. Solamente limpiaba el pecado de un año. Futuro no alcanzó. Desde mañana ya no alcanzó. ¿Por qué? Esa es capacidad de la sangre de oveja y cabrío. Entonces, si la sangre de Jesucristo y la sangre de oveja será la misma capacidad, entonces Jesucristo tampoco iba a limpiar nuestros pecados futuros. ¿Por qué? Ya nosotros nacimos después de morir nuestro Señor Jesucristo. Se llama, todos nuestros pecados será el pecado futuro del tiempo de Jesucristo, que había muerto hace 2000 años. Por eso habría limpiado todo nuestro pecado o no, uno de los dos. Pero en esta palabra, el versículo 12, así explica, como dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Por qué está preguntando, explicando? No por sangre de macho cabrío ni de becerro. ¿Por qué? Son diferentes, distintos. Así dice. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, eterna redención. Una sola vez para siempre. Así dice. Entonces, hace 2000 años atrás, cuando Jesucristo murió en la cruz, ya ingresó en el lugar santísimo, y luego hasta ahora no había ingresado otra vez en el lugar santísimo para purificar nuestro pecado, porque suficiente había terminado todo. Eso es la obra de Jesucristo. Aunque nosotros
Creemos, no creemos, no importa eso. Jesucristo no estaba esperando que como de acuerdo de nosotros, sino que depende de Salvador, depende de su obra, depende de la voluntad de Dios. Ya hizo perfección, santificación, justificación. Por eso nosotros cuando creemos en la sangre de Jesucristo que me purificó una sola vez para siempre, en aquel entonces tiene que estar de acuerdo de la obra de Jesucristo. En aquel entonces, ¿cómo podemos decir? Yo estoy siendo justificados mediante la redención de Jesucristo. Así puede responder gratuitamente. Así dice. Yo estoy siendo justificados por la gracia mediante la redención eterna de Jesucristo. Cada día tiene que repetir porque se olvida. Amén o no. Hoy, mañana tal vez yo seré pecador. Entonces en aquel momento tiene que memorizar: yo estoy siendo justificado gratuitamente mediante la redención de Jesucristo. Ya, pasando 10 años, ¿cómo tiene que recordarse de la palabra? Me parece que yo soy pecador. No. Así está escrito. Yo estoy siendo justificados gratuitamente por la redención eterna de Jesucristo. Tiene que repetir. Esa es la fe. O algunos dicen que solamente hoy yo voy a usar este vocabulario, este versículo. Yo estoy siendo justificado por la gracia mediante la redención eterna de Jesucristo. Mañana voy a ser pecador, nada más. Entonces, ya cada día se cambia. Cada día, algún momento, yo soy justo. Yo soy pecado. No, yo soy justo. No, yo soy pecado. No es así. Una vez cuando renacido, ya se cambió ¿de qué? Cambió identidad. Había nacido como esclavo de Satanás. Había nacido como esclavo de pecado. Pero ahora somos hijos de Dios. Dios es justo, también hijos de Dios deben ser justos. En aquel entonces, ¿cómo tiene que decir? Amén, tiene que decir cada uno. Amén. Hijos de Dios tiene que ser justo o pecador. Dios es mi Padre celestial. Padre celestial. Yo tengo 2 hijos. Alguien me pregunta, ¿solamente 2? Solamente dos. ¿No es 4? No, solamente 2. Me parece que usted tiene 4. No, solamente 2. Significa que cualquier persona si presenta a mí, papá, tanto tiempo. Entonces yo pregunto, ¿quién es usted? Yo soy hijo. No, de ninguna manera yo no conozco. De ninguna manera, jamás, nunca he visto. Nunca he visto. Yo soy hijo de usted. No. Yo tengo 2 hijos. Uno es Daniel Kim. Otra es Sharon Kim. Daniel Kim nació en el año 1994 porque yo me casé en 1993. Sharon Kim, pasando 2 años más. ¿En qué año será? 1996. Nada más. ¿Quién será mi hijo? El que recibe mi vida. El que recibe mi vida. Eso es mi hijo. Entonces, Padre mío. En aquel entonces, ¿quién puede llamar a nuestro Dios mi Padre? Jesucristo, ¿cómo dice? Tiene que renacer por medio del agua y el Espíritu de Dios. Agua
Mucha gente están interpretando agua es el bautismo, dice. No es así. Bautismo no es lo que está hablando San Juan capítulo 3. Porque, ya veamos. Cuando Jesucristo fue crucificado, a ambos lados fueron colgados los malhechores. ¿Se recuerda, no? Malhechores. Uno decía, ¡ay, Señor! Tú diste que tú eres Salvador, entonces, ¡sálvate! ¡Baja! Y luego, salve a nosotros, por favor. Infuriaba, jugaba y escupía nombre de Jesús. Pero otro maestro, ¿cómo decía? Maldito, nosotros somos dignos de ser muertos porque hemos cometido. Pero él nunca hizo mal, nunca había cometido nada. Y luego él podía pedir, Señor, recuérdese de mí cuando venga su reino. ¿Qué es lo que él estaba confesando? Uno es, él era pecador, era digno de ser muerto. El malhechor así dijo. Y luego, ¿qué es lo que él confesó? Jesucristo es Salvador que nunca ha cometido. Es justo. Pero ¿por qué está muriendo? ¿Por qué? Al ver la letra de la cruz, está escrito, es Rey de Israel, Mesías. Él entendió que Jesucristo, siendo hijo de Dios, el Rey de Israel, Rey de mí, él está muriéndose para limpiar mi pecado. Por eso él lo reconoció. Señor, cuando venga su reino, significa que él creyó que no va a terminar la muerte de Jesucristo, sino que Jesucristo va a resucitar. Jesucristo va a vencer contra pecado, contra la muerte. Recuérdese de mí cuando venga su reino. Jesucristo, como dice, el día de hoy estará conmigo en el paraíso. Eso es la promesa de Jesucristo que le salvó. Entonces, por medio de la promesa de Jesucristo le salvó. Entonces, él nunca fue recibido bautismo, malhechor. Entonces, se refiere a esta agua, entonces, como bautismo. Entonces, él nunca había recibido bautismo porque él fue colgado de madera. Entonces, ¿cómo podía recibir bautismo antes de morir? No, pero él recibió la salvación. Porque agua se refiere a la palabra de Dios, el evangelio. La palabra de Dios enseña, purifica toda la maldad, todos nuestros pecados. Por eso nosotros estamos hablando sobre la sangre de Jesucristo que había obtenido eterna redención. Por eso uno que acepta esta palabra, Dios nos da el perdón eterno y también nos da el Espíritu Santo del Señor. Puede renacer como justo. Cuando entiende sobre la justicia de Dios, cuando tenga la justicia de Dios, dice que yo soy justificado por la sangre de Jesucristo. Ya llegó la fe verdadera por medio del Espíritu Santo del Señor en su corazón. Renacido, es hijo de Dios. Amén. Es muy importante. Por eso, como dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios. Mucha gente sin saber nada está repitiendo, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces pregunto, ¿cómo puede ser justo? No sé, no tiene que cometer, ya tenemos que hacer buena obra.
No es así. Jesucristo hizo justificación, santificación, perfección para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, que hizo buena cosa para nosotros. 100% a través de la obra de Jesucristo, yo puedo ser siendo justificados gratuitamente por la gracia de Jesucristo, por medio de la redención de Jesucristo. Por eso hoy se siente, soy justificado, mañana tiene que repetir, soy justificado, pasando 20 años, soy justificado, antes de morir también, soy justificado por la sangre de Jesucristo. En aquel cuando muere, ya va a esperar a Jesucristo. Venga, hijo de Dios, venga, mi amigo, mi hermano, venga, bienvenido a mi reino, vamos a vivir. Porque ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Solamente justo. Amén. Entonces, ya, para repasar Romanos capítulo 1, desde 1 hasta 5, ya falta mucho, pero vamos a seguir poco más. Ya, entonces, Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice, ya, ¿cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Me llama mucha atención esta palabra. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Uno que quiere evangelizar, uno que quiere predicar sobre el Evangelio, sí o sí tiene que distinguir una cosa muy importante. ¿Cuál es la justicia humana? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es? La justicia humana es que todo lo que estamos haciendo buenas obras de ser humano, eso es la justicia humana. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Todo lo que hizo Jesucristo, esa es la justicia de Dios. Por eso, para ser justificado, solamente tenemos que injertar la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por fe y para fe. Por eso, como dice, como está escrito. Ya, repita conmigo todo junto. Mas el justo por la fe vivirá. Más. ¿Qué significa más? Más. Como sinónimo. ¿Pequeño? No es así. Más. Hay dos tipos de más. Hay tinte más es aumenta más, ¿no? Pero eso sin tinte más es pero. Como antónimo. Pero. Por eso. Más. El justo por la fe vivirá. Para ser justo, la gente está pensando, yo tengo que ser justo, yo tengo que hacer alguna cosa buena para ser justo. Desde aquel tiempo está equivocado. ¿Por qué? Está caminando ¿en dónde? En el camino antiguo. El camino de la ley. En el camino de mandamiento. En el camino que confía en su obra. Jesucristo dice, no. Vuélvase. Arrepentíos. Debe volver a dar la vuelta. Porque Jesucristo dice que yo soy camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Así dice. Por eso nosotros tenemos que mudar nuestro corazón hacia Jesucristo. 100% Jesucristo. Y luego Romanos 1, desde capítulo 18, está explicando el funcionamiento de pecado de los seres humanos. ¿Por qué la gente comete? ¿Por qué? Dios les entregó todas las cosas por medio de las criaturas. Por ejemplo, el versículo 20, veamos. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Significa que aunque siendo ateos, entre muchos chilenos hoy en día están siendo malditos porque ateos que no reconoce que existe el Salvador, el Creador, entonces su corazón está entenebrecido, está perdiendo la vida. ¿Por qué? Dios está mostrando su eterno poder y deidad a través de las criaturas. Por eso al ver sol, al ver las estrellas, al ver la luna, al ver árbol, al ver verdes, toda la cosa está manifestando eterno poder de nuestro Dios. Cada día cómo puede mantener su vida por medio de sol, por medio de aire, por medio de oxígeno. Mire, cuando yo vivía en La Paz de Bolivia durante un año, yo empecé a leer la Biblia con voz, con gran voz, así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, difícil, me desmayé. Mire, de primero tiene que vivir en La Paz de Bolivia, donde no hay oxígeno. Ya no va a esperar otra cosa. Señor, solamente deme un ambiente que hay oxígeno. Solamente me lleva a otro lado, entonces voy a agradecer al Señor. Por fin, pasando un año, Dios me llevó a la ciudad de Santa Cruz. Desde aquel tiempo, aunque no hay mucha cosa, ni dinero, ni alimento, no importa. Mi amor, mi esposa, tenemos mucha felicidad, esperanza, alegría, gozo, porque podemos respirar. Hoy en día la gente va a morir porque no puede respirar por medio de coronavirus. Por falta de tanque de oxígeno está muriéndose. ¿Sabe eso? Oxígeno, aire puro, todo tesoro. Por eso felicito Pastor Yerlin, que vive en Amazonas de Perú. Allá hay oxígeno puro ya, puro. Creo que va a vivir hasta 100 años ya. Nosotros cada día estamos respirando. Dios nos da respiración, alimentación, solar y toda la cosa. Dios está mostrando, yo hice todo. Yo creé sol, luna, estrellas. ¿Entiende, ateo, maldito? Así, Dios está preguntando, pero ser humano solamente piensa, no sé, solamente yo vivo así. Por eso cuando uno que rechaza a Dios, uno que no reconoce que existe el Creador, entonces Dios le dio venganza. ¿Qué es venganza? Ya vamos a ver el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa? Una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada significa que no es normal. No es normal. Siendo hombre, quiere casarse con un hombre. Siendo mujer, quiere casarse con una mujer. Dios creó varón y mujer. Para que se casen, para que entren, multiplíquense y todo lleno de la tierra. Eso es la voluntad de Dios. Pero mucha gente, si se casan así, entonces, ¿dónde está la generación? No hay
esperanza. Pero como dice últimamente el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, así dice. Dios está poniendo juicio, es digno de ser muerte a los que están practicando tales cosas que está apareciendo desde el versículo 29. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades. Así, todos son dignos de muerte. Es decir que Romanos capítulo 1 está hablando sobre presentación, saludo. También dice que estoy enviando esta carta a los que como dice, a los que a ser santos, el versículo 7, llamados santos. ¿Quién es santos? El que recibió el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo. Y luego estaba explicando el evangelio. En el evangelio debe revelarse la justicia de Dios. Y también el pecador no puede vivir por la fe, sino que el justo solamente puede vivir por la fe. Por eso nosotros tenemos que enseñar a los que quieren venir a la iglesia cómo ustedes, cómo los hermanos de la iglesia pueden ser justificados delante de Dios. Cómo pueden ser justos ante Dios. Esa es nuestra tarea. Enseñando, explicando. Porque si no puede ser justificado, entonces siendo pecador, ¿hasta cuándo va a seguir siendo pecador? Hasta morir. Cuando al morirse, entonces ¿a dónde van? Ellos van a ir al infierno. Entonces culpabilidad tendremos en nuestra vida. Por eso cada día nosotros tenemos que repetir, enseñar, siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Así nosotros tenemos que enseñar. Luego Romanos capítulo 2 está explicando el pecado de los judíos. Los judíos les gusta guardar mandamiento de Dios. Ellos querían cumplir la voluntad de Dios, pero los justos, nadie podía ser justificado por su obra. ¿Por qué? Dios estaba hablando por Romanos capítulo 3, como dice Romanos capítulo 3, el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bajo pecado. No hay diferencia entre los ateos, gentiles, judíos, israelitas, todos están bajo el pecado. Significa que todos son pecadores. ¿Por qué todos son pecadores? Aunque está siendo como fariseos, escribas, y también ellos están siendo como maestros de la ley, pero están destruyendo mandamiento de Dios. Ninguna persona está cumpliendo mandamiento de Dios. Por eso son mismos. Por eso, como dice Romanos capítulo 3, el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por su obra nadie puede ser justificado delante de Dios. El versículo 20, ya vamos a leer todo junto. 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios quería entregar a nosotros conocimiento de pecado a través del mandamiento de Dios, a través de la ley de Dios. Por eso hay dos opciones: siendo justificados gratuitamente por la redención de Jesucristo. Pero otra palabra, ninguna persona puede ser justificado delante de Dios por su obra. No puede ser justificado por su obra. Puede ser por la gracia de Jesucristo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? No puede ser
justificado por su obra. Por eso tiene que abandonar este camino. Tiene que trasladar acá. Se llama el arrepentimiento. Debería ser arrepentido de este mundo para trasladar al mundo de Jesucristo, donde existe la redención eterna. Por la gracia de Jesucristo puede ser justificado, siendo justificado gratuitamente. ¿Ustedes les gusta gratis o les gusta pagar? Por ejemplo, cada día si yo cobro cada ustedes ya $100, entonces ¿quién va a participar? Ninguna persona. Pero ahora está siguiendo durante 3 semanas, cada noche está llegando los pastores, está escuchando, le gusta. ¿Por qué? Es gratis, gratis. Ya por la gracia de Dios, gratis. ¿Les gusta o no les gusta? Gratis, gratis es bueno. Es cierto. Si no le gusta, quiere pagar, por favor, envíeme ya dinero. Gratuitamente podemos compartir la palabra de Dios, ¿ya? Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 24 es muy importante para nuestra vida. Como dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así nosotros aprendemos. Ya, Romanos capítulo 4, ¿cuál está explicando? Ya dice que el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios está comparando que Abraham, si hubiera hecho buenas obras para ser justificado, entonces él puede glorificarse por sí mismo, pero para Dios nada que ver, así dice. ¿Dónde está escrito esta palabra? El versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, así dice. Por eso, uno que trabaja para cobrar salario, al recibir salario no le da cuenta como la gracia, sino que es recompensa de mi obra. Ya, alguna persona si puede recibir la justicia por su obra, entonces Dios está dando recompensa. Si no le da, entonces automáticamente Dios va a ser como deudor de esta persona. Señor, págueme, porque yo guardé mandamiento. Deme salvación. Yo trabajé bastante. Señor, deme la vida eterna, porque yo he hecho todo bien. Entonces Dios no le gusta de ser deudor de ser humano. Solamente Dios quiere dar la gracia, la vida eterna, la salvación, el perdón eterno. Todo gratis, todo gratis. Solamente hay condición. ¿Qué condiciones? Su Hijo amado tenía que cargar el pecado del mundo. Jesucristo tenía que sufrir en la cruz. Tenía que morir derramando toda la sangre. Suficiente por sufrimiento de Jesucristo. Suficiente por la muerte de Jesucristo. Suficiente por su sangre. Había cancelado el precio de todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos. Amén. Por eso el versículo 5 dice, ya estamos siguiendo resumen, Romanos capítulo 4, el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Esta palabra es muy importante. ¿Quién justifica al impío? Dios justifica al impío. Impío se refiere uno de nosotros, cada uno de nosotros. Impío se refiere como pecador. Soy pecador. Pero ¿quién justifica? Dios. ¿Por qué me llama justo? Señor, yo soy pecador. Yo soy impío. Sí, yo conozco. Tú eres impío. Por eso yo le justifico. No.
¿Cómo me justifica? Mire, mi hijo amado canceló el precio de todos sus pecados. Ah, por eso. No escatimó a su hijo amado, derramando todo amor. De tal manera Dios nos amó, para que no se pierda nada, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Hoy ya tengo vida eterna. Mañana se pierde. Pasado mañana yo tengo vida eterna. Pasando una semana ya pierde. Ya un año tengo vida eterna. Ya no tiene que decir vida eterna, sino que temporada. La vida temporada yo tengo. Ya hasta que yo comete. Ya vale solamente 12 días. Y luego pasando un año pierde, ya otra para recuperar. Siempre mezcla con su mente, con su obra, con su justicia. No es así. Por eso así dice el versículo 6. Ya estamos siguiendo Romanos capítulo 4, el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Atribuye, ¿qué significa? Atribuye justicia sin obra. Atribuye sin obra. Ya, tenemos que repetir 100 veces, como dice. Porque se olvida. Nuestra memoria se olvida. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Ya, repito. Dios atribuye justicia sin obra. ¿Cuántas veces tiene que repasar? 100 veces. Ya. Dios atribuye justicia sin obra. Sin obra. Sin obra. Satanás, ¿cómo dice? Con obra. Con mi obra. Con mi obra. Pastor Mario Verdugo, ¿es cierto o no? Con mi obra yo puedo ser justificado. Con mi obra puedo ser justo. Con mi obra yo voy a tener la vida eterna. Con mi obra. ¿De dónde viene? Dios atribuye justicia sin obra. Amén. Sin obra. ¿Sin obra qué significa? Sin obra. ¿Qué significa sin obra? Sin obra. Fuera de su obra. No sirve de nada su obra. Solamente vale la obra de Jesucristo. Amén. Es cierto. Solamente vale la sangre de Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando fue crucificado antes de morir, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30. Consumado es. Dentro de esta palabra ya terminó. Justificación, santificación, perfección. ¿Quién cree en la sangre de Jesucristo? El que no tiene nada de justicia humana. Sí, Señor. Yo acepto la justicia de Jesucristo que me hizo. Eso es. ¿Quién aceptó esta justicia? Abraham, Noé, Abel, David, Daniel y yo. Ustedes también. ¿Es cierto o no? Es gratis. Sin obra. Dios atribuye justicia sin obra. ¿Cómo dice? Ya, el versículo 7. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No solamente fueron perdonados pecado de Adán, pecado de David, sino también de nuestros pecados fueron perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. No solamente pecados de David fueron cubiertos, sino también de nosotros. El versículo 8, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ya, siendo extranjero, enseño español gramáticamente. Ya, a ustedes, así dice: el Señor no inculpa de pecados. No inculpa de pecado es diferente que
no se inculpa de pecado. ¿Eh? ¿Dónde sale? No se inculpa de pecado. Sale. Romanos capítulo 5. Justamente nosotros estamos leyendo esta palabra. Como dice. ¿Dónde sale? Ya, el versículo 13. Romanos capítulo 5, el versículo 13. Vamos a comparar de el versículo 8 de Romanos capítulo 4 y de Romanos 5 y 13. Ya, voy a leer. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. Ustedes, ya. Cada uno tiene que explicarme, por favor, cada uno. No voy a prender el micrófono para no interrumpir, pero tiene que explicar en su casa. Ya, ¿qué diferencia hay? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y el versículo 8, el Señor no inculpa de pecado. Ya voy a explicar. Romanos capítulo 4, el versículo 8, así dice: Dios no inculpa de pecado de los hombres que creen en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso no inculpa, significa que no condena. Existe la gente que Dios no le condena, no inculpa. Pero el versículo 13 de Romanos capítulo 5 no se inculpa. Significa que por sí mismo no se siente como culpable. Donde no hay la ley, no se siente como condenado. No se siente como pecador. ¿Desde cuándo? Desde Adán hasta el tiempo Moisés. ¿Cuántas personas están viviendo en el mundo? ¿Alguien sabe? No puede calcular. Muchas personas, incluye los israelitas desde Adán hasta Moisés. ¿Cuántos años está pasando? Más o menos. ¿Alguien sabe? Ya voy a explicar. De primero, Abraham vivía 2000 años antes de Cristo. Adán vivía 4000 años de Jesucristo. Entonces, desde Adán hasta Abraham pasando 2000 años, y luego desde Abraham hasta Moisés más o menos 500 años, más o menos 2500 años. Los que vivían en el mundo no había mandamiento de Dios. ¿Es cierto o no? Por eso ellos no se inculpan. ¿Qué significa? Anteriormente había cáncer, enfermedad cáncer, pero antes de saber nombre de cáncer, la gente murieron. Bastante gente murieron sin saber nada de descubrimiento de la enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad él tenía? No sé, hasta doctor no sabía. Entonces, ¿debería descubrir o no qué tipo de enfermedad? ¿Es bueno o no? Tiene que saber. ¿Qué tipo de enfermedad tenía su madre? Anteriormente, hace 10 años atrás, no sabía nada de su enfermedad, pero siempre ella estaba enferma, dolía su estómago. Pero recién, doctor dice que en el estómago hay cáncer. Cáncer. Ya, por medio de mandamiento de Dios, Dios nos da conocimiento de pecado. Por eso, anteriormente no se inculpa, significa no sabía como pecador. Pero desde Moisés hasta Jesucristo, más o menos 1500 años, la gente sabía muy bien sobre su pecado. Yo soy pecador, yo soy pecador. Por eso la gente se siente como culpable. La gente como se siente pecador. Por eso el mandamiento de Dios, la ley de Dios, nos da conocimiento de pecado.
¿Dónde está escrito? Romanos capítulo 3, el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Conocimiento de pecado, ¿cuál es? La ley. Por eso la ley es bueno o malo. Bueno, descubriendo nuestros pecados para que sepamos acerca de nuestros pecados. Por eso el mandamiento y la ley de Dios es bueno para que sepamos que somos pecadores. Hasta allá nomás. No puede justificar nada. No puede salvar nada. Hasta que sepamos que nosotros somos pecadores. Ya últimamente, vamos a ver Romanos capítulo 5, el versículo 19. ¿Cómo dice? Así dice, leo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Según esta palabra dice que por medio de desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo fueron constituidos pecadores. Eso es la verdad. No por nuestra culpabilidad fuimos pecadores, sino por la desobediencia de un hombre, que era Adán. Así también dice, a mí me gusta esta palabra, así también. Esta palabra tiene que repetir también 100 veces. Así también. ¿Cómo? Así también. ¿Cómo? Así también. ¿Cómo? Así también. ¿Qué significa así también? Igual manera. Que nosotros fuimos pecadores a través de Adán, a través de desobediencia de Adán. Automáticamente fuimos condenados pecadores. Pero a través de obediencia de uno. ¿Quién? Jesucristo, que obedeció cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, haciendo la redención eterna, y luego se resucitó para que nosotros seamos justificados gratuitamente por la redención de Jesucristo. Ya, hasta acá nosotros aprendemos desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 5. Si alguien tiene duda y pregunta, solamente puede escribir texto en mi WhatsApp. En aquel entonces, cara a cara, en video, voy a responder. Ya, hasta acá. Vamos a orar al Señor para glorificar a Dios. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros estamos teniendo buena oportunidad de investigar la palabra de Dios. También nosotros podemos reconocer que la palabra de Dios está viva, porque escuchando la palabra de Dios trabaja en el corazón de nosotros. También nosotros reconocemos que Jesucristo hizo la redención eterna. Por su gracia, por amor de Jesucristo, nosotros estamos siendo justificados gratuitamente por la redención de Jesucristo. Por la desobediencia de Adán, nosotros fuimos establecidos pecadores. Así también por la obediencia de Jesucristo, somos justos por la gracia del Señor. Por nosotros podemos alabar al Señor, también podemos predicar esta palabra, para que mucha gente que conozcan la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la justicia de Dios. Bendiga a todos los pastores, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, bendiga a todos los que están escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Gracias a todos oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.